Una serie tremenda, ¿no? Donde estudiábamos cómo el enemigo, justamente en este tiempo tan solemne en que estamos viviendo, está haciendo que el pueblo de Dios, pues, tropiece en tantas cosas que Él ha inventado para este tiempo, ¿verdad? Y veíamos pues cómo el Señor quiere morar en nuestras mentes y en nuestros corazones y hacer de nosotros nuevas criaturas. Especialmente quiere en nuestras mentes grabar ¿qué? Su santa ley. Ese es el nuevo pacto que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Ok? Pero también veíamos que por otra parte, el enemigo de las almas ha diseñado un plan tremendo para hacer que cada persona que profesa esperar la venida de Jesucristo, pues entonces en su mente haya grabado otro estado de cosas. Y nosotros veíamos cómo a través del tiempo el culto a Baal ha ido proliferándose de una manera casi silenciosa e imperceptible en la mente de cada uno de los que profesan llamarse pueblo de Dios y del mundo entero. Al tanto, hermanos, que la juventud hoy está casi totalmente atrapada por circunstancias que nosotros pues sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Tanto el vicio secreto como la fornicación está arrasando las filas por todos los rincones del adventismo. Y yo creo que lo que yo estoy hablando no es para nada un secreto. Ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo y prueba de ello es que cada día encontramos menos espiritualidad en nuestros jóvenes. Y cada día el pueblo de Dios decae más en la indiferencia y en la frialdad. Y cada día más el mundo entero cae en una constante inmoralidad. Entonces nos hacíamos una pregunta muy interesante. ¿Quién está guiando el mundo? ¿En manos de quién está este planeta? Veíamos cómo pues a través de sus entes el diablo ha introducido una serie de cosas por medio de las cuales la mente sean distraída de la verdad presente y sean centradas en la perdición que se vive en este mundo. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, la segunda parte de esta interesante serie que la hemos basado en el libro del profeta Ezequiel. Más exactamente en el capítulo número 8, justo antes del sellamiento, el Señor le mostró a su profeta lo que había de acontecer en su pueblo, lo que aconteció en su tiempo y lo que había de acontecer en este tiempo. Pero para comenzar, déjenme proponerlo de la siguiente manera. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios y vamos a leer el capítulo número 9, comenzando desde el verso número 24. Vamos a leer hasta el verso número 27. Ustedes dirán si lo tienen. Amén. Muy bien, dice de la siguiente manera la santa palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo qué? Mas solo uno se lleva el premio? ¿Ok? ¿Amén? Ok, ahora el apóstol Pablo nos exhorta diciendo, corred de tal manera que, ¿qué cosa? Que lo obtengáis. El apóstol Pablo hablando ¿a quiénes? A los corintios les está diciendo hoy, yo les doy un consejo a ustedes, los que corren en el estadio corren duro. Y por cierto, hay un capítulo de las siervas del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles que habla sobre las Olimpiadas y cómo los participantes de las Olimpiadas se esforzaban fuertemente por ganar. Solamente le daban una rama de olivo, se paraban en un lugar y eran exaltados por los aplausos de todo el mundo. Y la guirnalda pues que se ganaban, pero no se ganaban nada más, era más el respeto de que la gente supiera que ellos habían ganado. Y aún por ese aspecto tan pequeño aparentemente para nosotros, porque pues para nosotros eso es realmente muy pequeño, ellos se esforzaban de una manera casi extrema. Sus cuerpos eran exigidos para poder ganar ese título que para ellos era tan importante.
Entonces el apóstol Pablo utiliza esa explicación y le dice a ellos: corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el versículo 25: y todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué cosa? Una incorruptible. Y dice el verso 26: así que yo de esta manera corro, no como ¿qué cosa? A la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Cómo estamos peleando nosotros esta batalla, hermanos? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo peleamos nosotros esta batalla? ¿Como quien golpea al aire? ¿O por el contrario damos golpes certeros al enemigo? Muy interesante esa pregunta. Dice el versículo 21. Y aquí el apóstol Pablo da la clave del éxito de su vida cristiana. Noten ustedes qué interesante. Sino que, ¿qué cosa? Sujeto mi cuerpo y lo pongo como en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga ¿a qué? A ser reprobado. Entonces vemos que el éxito que tenía el apóstol Pablo era ¿qué? Sujeto mi cuerpo y ¿qué? Lo pongo en servidumbre. Y ese es un muy buen consejo para cada uno de nosotros que estamos peleando esta batalla. Esto se ha perdido entre los adventistas del séptimo día, pero esto era una práctica que era tremendamente practicada. Yo recuerdo hace 10, 15 o 20 años quizás, los adventistas del séptimo día nos caracterizábamos por tener una temperancia muy buena. Y hasta se predicaba sobre la temperancia y hasta se hablaba sobre la temperancia. Pero hoy en día, un adventista del séptimo día, de esta etapa, de este tiempo, pues ni sabe qué es temperancia. Y yo me encontraba muchos hermanos que me han dicho: temperancia, ¿y eso qué es, hermano? Fíjense lo que dice la sierva del Señor. La vida cristiana es una batalla y una ¿qué? Marcha constante, marcha. En esta guerra no hay ¿qué? No hay descanso. ¿En esta qué? En esta guerra. Ella lo compara también con una guerra. Y el apóstol Pablo también lo comparó con una guerra. Por eso él dice: yo de esta manera ¿qué? Peleo. Dice: en esta guerra no hay descanso. El esfuerzo debe ser continuo. ¿Y qué cosa? Perseverante. Por el esfuerzo incesante mantenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás. O sea que debemos de esforzarnos constantemente. Nunca jamás, hasta cuando estemos en el cielo, debemos de pensar que ya lo logramos todo, aún estando en los grupos. Sigue diciendo: debe buscarse la integridad cristiana ¿con qué? Con energía irresistible y mantenerse con una fijeza de propósito decidida. Dice: nadie será llevado hacia arriba sin un esfuerzo severo, ¿y qué? Y perseverante, ¿de quién? ¿De quién? De su parte. Nadie será llevado hacia arriba sin un esfuerzo personal. Eso es algo que debemos de grabar en nuestra mente, hermanos. Actualmente el maligno ha levantado un rumor por allí que hace pensar que Cristo va a hacer todo por nosotros. Cuidado, porque el Señor Jesucristo ganó la victoria por nosotros, pero no lo va a hacer todo por nosotros. Nosotros también tenemos una parte que hacer en todo esto. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Pues proponernos, como lo hizo Daniel en su corazón, no contaminarnos con las cosas de este mundo. Y sigue diciendo: nadie será llevado hacia arriba sin un esfuerzo severo y perseverante de su parte. Todos deben entrar en esta guerra. ¿Por qué? Por sí mismos.
Y ahora fíjense esto tan interesante, hermano. Hay una ciencia del cristianismo que debe ser dominada. ¿Que debe ser qué? Dominada. No se me duerman, hermanos, no se me duerman. Una ciencia tanto más profunda y más amplia y más alta que cualquier ciencia humana. Como los cielos son más altos que la tierra. O sea que esa ciencia es muchísimo más grande que lo que nosotros pensamos y que tal vez de lo que nos hemos dado cuenta. Dice el Espíritu Santo, la mente ha de ser disciplinada, educada, adiestrada, porque hemos de servir a Dios de manera que no están en armonía con las inclinaciones naturales. Entonces, ¿cuál es la ciencia que debe ser desarrollada? La ciencia de la mente. Por eso en esta semana hemos estado dándole énfasis ¿a qué? A la mente. Y en eso vamos a centrarnos porque esa es la batalla real en este tiempo. Dice, hay tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas que deben ser vencidas. A menudo la educación y el adiestramiento de una vida entera deben ser descartados para que uno pueda llegar a ser un aprendedor en la escuela de Cristo. Nuestros corazones deben ser educados para llegar a estar firmes en Dios. ¿En dónde quiere grabar Dios sus mandamientos y su ley? En nuestras mentes. ¿Y dónde? En nuestros corazones. Entonces fíjense en esta parte, nuestros corazones deben de ser educados. Nuestras mentes deben de ser educadas para llegar a estar firmes en Dios. Hemos de formar hábitos ¿de qué? De pensamiento que nos capaciten para resistir la tentación. Eso significa, hermanos, que nuestra mente debe ser puesta a los pies de Cristo. Y que cada vez que se nos cruce un pensamiento, y yo sé que esto tal vez sea nuevo para muchos de ustedes, y muchos de ustedes estarán ahorita mismo con un signo de interrogación en su cabeza. ¿Y cómo se hace eso? Pero les digo por experiencia propia, hermano, porque ya yo estoy viviendo eso. Desde que comprendí este mensaje, comencé cada pensamiento que me he susurrado en la mente, lo examino detenidamente. Lo examino detenidamente. Y allí entonces se va a terminar el yo, se va a terminar la suficiencia propia, se va a terminar el que, ay, no me saludó el hermano, ay, me pisó el hermano, ay, me empujó el hermano, no es que no me miró, no es que me miró mal. Todas esas cosas se van a terminar porque ya usted no le va a dar cabida en su mente a ese tipo de pensamiento. ¿Está entendiendo? Esto está en Reflejemos a Jesús del 25 de octubre. Dice, los mecánicos, fíjense ustedes esta cita tan interesante, hermano. ¿Somos nosotros llamados para este tiempo? ¿Somos llamados a qué? Proclamar el mensaje triangélico, ¿verdad? El Señor nos ha llamado y nos ha tenido a bien llamarnos a este ejército para que nosotros proclamemos el mensaje de amonestación al mundo que perece. Pero fíjense ustedes que muchas veces hemos enfocado mal y hemos comenzado por donde no debe ser. Fíjense lo que dice el Espíritu Santo, dice, los mecánicos, los abogados, los negociantes y los hombres de todos los oficios y profesiones se educan. ¿Se qué? Se educan a fin de llegar a dominar su ramo. Deben los que siguen a Cristo ser menos inteligentes y mientras profesan dedicarse a su servicio, ignorar los medios y recursos que han de emplearse. La empresa de ganar almas, la empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal. A fin de conducir a las almas a Cristo, debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse, ¿qué cosa? La mente humana. ¿Y qué estamos estudiando, hermanos?
Algunos somos muy expertos en muchas cosas, ¿verdad? Pero pocos sabemos cómo funciona la maquinaria humana y cómo funciona la mente humana. Y este mensaje el Señor nos lo dio para que nuestro mensaje que llevemos en este tiempo al mundo que perece, vaya ¿qué? Directo y sea certero. Para que la gente pueda conocer al único Dios verdadero. Se requiere mucha reflexión cuidadosa. ¿Reflexión cómo? Detenida y cuidadosa. Esos momentos cuando Cristo se alejaba a solas para estar orando a su Padre. ¿Qué pasaba por la mente de él? Un profundo escudriñamiento del corazón. Constante escudriñamiento de sus pensamientos y de sus tendencias. Se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo cómo es? Esto está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el capítulo número 1, que se titula Su Importancia. Si quieren apuntar, ya yo les dije que ese es el libro que vamos a estar recomendando esta semana. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo 2. Allí está la clave, hermano, para complementar el mensaje del primero, segundo, tercero y cuarto ángel. Ok, entonces ahora vamos a continuar con este punto claro. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel y vamos de nuevo al capítulo número 8, que fue lo que comenzamos a estudiar el día de ayer. Y veíamos el día de ayer que el Señor le da un mensaje claro y directo a su profeta, ¿verdad? El profeta Ezequiel. Y en la primera parte veíamos cómo en el lugar santo y santísimo se había colocado ¿qué? La imagen del celo. Y estábamos viendo qué significaba la imagen del celo en este tiempo y cómo el mundo ha sido llevado en pos de la imagen del celo. Y por cierto, les cuento una cosita, hermanos, en una investigación que hice, dice que el hombre promedio, el hombre normal, pues, promedio, piensa en relaciones sexuales ilícitas cada 7 segundos. Para que ustedes se den cuenta y se hagan una idea más o menos de hacia dónde el mundo ha caminado. Y cómo la imagen del celo está plasmada en la mente de muchas personas hoy. Pero lo más triste es que este mensaje es enviado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y la queja del Señor es contra el pueblo de Israel. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de este interesante mensaje. Vámonos al versículo número 6. Ayer estudiamos hasta el versículo número 5. Vamos al versículo número 6, que dice de la siguiente manera. Y me dijo, hablando a Ezequiel, Dios le está hablando a Ezequiel: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado, ¿qué? Norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte, y he aquí, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué? Para alejarme de ¿qué? De mi santuario. Mas vuélvete aún. El Señor le está diciendo en visión a Ezequiel: ven, Ezequiel, vuélvete aún y verás ¿qué? Abominaciones mayores que estas. Quiere decir que aún había abominaciones mayores entre el pueblo de Dios. Y quiere decir que para los ojos de Jehová nuestro Dios, aún en este tiempo hay ¿qué? Abominaciones mayores. Y nosotros decimos: wow, Señor, ¿todavía hay algo peor? Pues para los ojos de nuestro Dios parece que sí, hermanos. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré,
y he aquí en la pared, ¿qué cosa? Un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí, ¿qué cosa? Una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de ¿qué? De reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban, ¿qué cosa? Pintados en la pared alrededor. ¿Ok? Y esa va a ser nuestra lectura bíblica en esta noche. Todos los ¿qué? Los ídolos de la casa de Israel. El Señor le está diciendo a Ezequiel que venga, que va a haber abominaciones peores. Y cuando lo lleva a este lugar, dice Ezequiel que ve en las paredes pintadas toda forma de reptiles y de aves y de bestias abominables. ¿Qué es esto que el Señor le quiere mostrar a Ezequiel? ¿Qué es esta queja que el Señor tiene contra su pueblo? ¡Qué tremendo! Recordémonos que ayer, hermanos, nos situamos ¿en dónde? En esta imagen, ¿verdad? Y se acuerdan que les propuse que miráramos nuestra mente como ¿qué? Como pequeños departamentos. Y cada departamento de esos, pues es un departamento de ¿qué? Del santuario donde Dios quiere morar en este tiempo. ¿Amén? Porque según Pablo dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y Hebreos 8 y Hebreos 10 dice que el Señor quiere grabar ¿qué cosa en nuestra mente? La ley. ¿Y dónde estaba la ley? La ley estaba en el lugar santísimo. Entonces, si traemos eso a nuestros días, ¿en dónde quiere grabar el Señor su santa ley? En nuestra mente. Pero ahora el Señor le dice a Ezequiel que en vez de estar eso, por un lado está la imagen del celo, y por el otro lado están ¿qué? Los ídolos de la casa de Israel. Fíjense qué interesante esto. El versículo 6, vamos a volver a leerlo, el versículo 6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa que la casa de Israel hace aquí. Ahora, fíjense allí, hermanos, deténganse en un momentico y miren que el Señor se está quejando ante Ezequiel y le está diciendo que la casa de Israel estaba cometiendo estas cosas con un fin. ¿Lo están notando? ¿Con un qué? Con un fin. ¿Y cuál era el fin? Según el versículo 6. Alejarlo. ¿De dónde? De su santuario. ¡Wow! Tremendo. Alejarlo de mi santuario. Y usted dice, ¿alejarme de mi santuario? Una pregunta que brota automáticamente. Pues fíjense qué interesante esta parte. Vamos a abrir Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Y vamos a leer el versículo número 14. Es un pasaje muy conocido, pero que cada vez encontramos más luz en él. Dice el versículo número 14. Y escribe al ángel de la iglesia ¿de quién? ¿Quién es la Odisea? La última iglesia, amén. Esa definición está mejor. La mayoría de las personas dicen nosotros. Uy, hermano, pues déjeme decirle que para la Odisea no hay ninguna esperanza. Si no salimos y el laodicense se sienta ahí y dice nosotros, pues lástima porque no tiene ninguna esperanza. Sí, la Odisea es la iglesia del último tiempo, pero Dios nos está llamando a que salgamos del estado laodicense. Porque si permanecemos en el estado laodicense, pues ya vamos a ver lo que va a pasar. Escribe el ángel a la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Quién es ese? Cristo Jesús está diciendo. Cristo Jesús está hablando.
Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Quisiera, en otras versiones dice, ojalá que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, ¿qué cosa? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, si permanecemos en el estado laodicense, ¿qué va a pasar? Pues muy sencillo, hermanos, ahí lo acaba de decir el Señor Jesucristo. Entonces Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo, ¿para qué? Para que salgamos de la tibieza espiritual, hermanos. El hombre tibio no va a alcanzar nada. Nada va a alcanzar. Eso está escrito, hermano. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, pobre y ¿qué cosa? Ciego y desnudo. Y ahora fíjense lo que el Señor Jesucristo dice, qué interesante. Dice, yo te aconsejo que ¿qué? Que de mí compres. Y vamos a detenernos tantito allí. Porque fíjense qué interesante esta parte. ¿Cuántas fuentes hay para comprar? El Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. ¿Cuántas fuentes hay para comprar? Una, dice la hermana. ¿Alguien da más? Sí, debe haber otras fuentes, pero es la cosa que compremos. Es lógico, hermanos. En esta batalla hay 3 poderes, yo ya les dije. Pero nosotros no podemos comprarnos a nosotros mismos. O le compramos a uno, o le compramos ¿qué? Al otro. O sea que hay 2 fuentes para comprar. Y si el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que me compres a mí, es porque la iglesia de la Odisea le está comprando ¿a quién? Tan claro, hermanos. Muy claro. ¿A quién le estamos comprando nosotros? Dice el Señor Jesucristo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sé pues qué? Celoso y arrepiéntete. Esa palabra celoso, hermanos, esa palabra allí, celoso, es tremenda palabra. Y antes de entrar en el tema, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es ser celoso? ¿Se ha puesto usted a pensar qué es ser celoso? ¿Qué es ser celoso, hermano? Alguien que me diga, a ver. ¿Nadie se atreve a decir qué es ser celoso? Tener exclusividad por algo, muy bien. Somos celosos con nuestra pareja, ¿verdad? El Señor es celoso con su iglesia. ¿Por qué el Señor es celoso con su iglesia? Porque la ama y su iglesia ¿qué es? Es suya. El Señor Jesucristo le está dando un mensaje a la Odisea y le dice, sé pues celoso. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia? Ya yo morí por ti, la salvación es tuya. Sé celoso, no te la dejes arrancar. No te la dejes quitar porque te pertenece. Por eso el Señor Jesucristo coloca esa palabra allí. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora fíjese en el versículo 20. He aquí, yo estoy, ¿a dónde estoy? A la puerta, ¿y qué? Y llamo. Y vamos a detenernos allí un instante también. Oye, tremendo este mensaje, ¿eh? Si el Señor Jesucristo está a la puerta, quiere decir que está ¿dónde? Si estuviese adentro, pues no tendría necesidad de llamar. Pero el estado laodicense es tan terrible y tan tremendo, hermanos, que primero le compra a Satanás. Segundo, ha dejado afuera su salvación, la ha regalado.
por comer de lo que comen los puercos. Y tercero, Cristo está afuera, no está dentro. Él lo está diciendo en el mensaje de la Odisea. Está escrito. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en Ezequiel 8? Ezequiel 8:6, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el fin de las abominaciones? Alejarlo de su santuario. ¿Qué le pasó a la iglesia aquí? ¿Dónde está Cristo? Afuera de su santuario. Está afuera, hermanos, allí lo está diciendo. Por eso este mensaje se entrelaza y es justo para los tiempos del fin. Y es imprescindible que el pueblo hoy entienda este mensaje, hermanos. Porque si no comprendemos en dónde comienza la lucha, el maligno está feliz. ¿Saben? La sierva del Señor tiene una cita que en este momento se me escapa en dónde está. Pero ella dice, nada teme tanto Satanás. ¿Usted lo quiere poner a temblar? Como que se descubran los medios por los cuales él trabaja. Ahorita mismo está temblando, hermanos. Porque ahora estamos comprendiendo en dónde es que tenemos que comenzar esta batalla. No es aprendiendo bestias, hermanos. Aunque eso no, tenemos que hacerlo, es parte del mensaje. Pero primero tenemos que concentrarnos, hermanos, en que lo que está aquí sea de aprobación delante de los ojos de nuestro Señor. Y entonces allí el Señor nos va a hacer a cada uno de nosotros fuego consumidor. Entonces allí saldremos a mirar a la gente y la gente identificará en nuestro rostro como vieron a Moisés. ¿Qué le dijeron a Moisés? No hables tú con nosotros. ¿Por qué? Porque su rostro, ¿qué pasaba? Iluminaba. En ese momento entonces la gente va a decir, verdaderamente estos están con Cristo. Sin necesidad de que hablemos tanto, hermano. Fíjense en esta parte. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y ahora fíjense lo que la declaración tan certera y tan clara que da el Espíritu de profecía. La iglesia se encuentra ¿en qué? En estado laodicense. Dice, la presencia de Dios, ¿qué cosa? No está, ¿en dónde? En su medio. ¿Qué estaba pasando en Ezequiel 8:6? Las abominaciones habían ¿qué? Sacado al Señor. ¿Qué estaba pasando en Apocalipsis 3:20? El Señor está ¿dónde? Afuera. ¿Y qué está pasando en el Espíritu de profecía? La iglesia se encuentra en estado laodicense. La presencia de Dios no está en ella. Perdón, hermana. Ese es evento de los últimos días, hermana, página 45 en mi libro. El capítulo se llama La Iglesia de Dios de los últimos días. ¿Ok? Ahora fíjense en este testimonio, hermanos, para que lo vamos trayendo a nuestros días. Esto está tomado del libro Testimonios para la Iglesia. Por cierto, hermanos, es que les quiero, les quiero decir algo, hermanos, de todo corazón. Dejemos de trabajar tanto para el sistema de Satanás, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos está llamando a una norma más elevada. Dediquemos más tiempo a escudriñar la verdad. Estos libros, hermanos, Testimonios para la Iglesia, son del 1 al 9 y están vírgenes, están llenos de enseñanzas para el pueblo de hoy, hermanos. Tremendas enseñanzas que yo he encontrado allí, hermano. Hay un capítulo, por ejemplo, que se llama La contaminación moral, donde la sierva del Señor habla, hermanos, cómo su pueblo se está degradando por la masturbación. Y nadie habla nada de eso. Hay otro capítulo que se llama El sello de Dios. Tremendo, hermanos, que si el Señor lo permite vamos a tocarlo un poco el sábado.
Hay otro capítulo que se llama Los siervos de Satanás, metidos e infiltrados en nuestra iglesia. Pero nosotros perdemos mucho tiempo en las cosas del mundo y no nos estamos preparando para lo que realmente nos espera. Así que yo los exhorto para que saquen más tiempo para leer, para escudriñar, hermano. Es muy importante que lo hagamos en este tiempo. Fíjense lo que dice ya aquí. Vamos a leer desde aquí. La iglesia de Battle Creek pudo haberse mantenido libre de idolatría y su fidelidad hubiera sido un ejemplo para otras iglesias. Ahora, ¿por qué yo resalto y por qué les muestro este párrafo? Fíjense que ella está diciendo que se había podido mantener libre ¿de qué? De idolatría. Y si vamos a Ezequiel, volvamos allí rapidito, capítulo 8 y el versículo número 10, fíjense en qué consiste la queja del Señor. Dice: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, ¿y todos qué? Los ídolos de la casa de Israel. Entonces claramente el Señor está mostrando que el problema que su pueblo tenía y que el problema que su pueblo tiene es que hay ídolos. ¿En dónde? En su corazón. Y eso es lo que ha hecho que la iglesia de la Odisea deje afuera a Cristo Jesús. Y usted dice: no, pero nosotros no tenemos ídolos. Fíjense lo que la sierva del Señor dice. La iglesia de Battle Creek pudo haberse mantenido libre de idolatría y su fidelidad hubiera sido un ejemplo para otras iglesias, pero está más dispuesta a apartarse de los mandamientos que a renunciar a su amistad ¿con quién? Con el mundo. Está unida a los ídolos que ha escogido la iglesia misma, el corazón, el centro del mensaje en el tiempo de Elena de White. Se había unido con el mundo y los ídolos del mundo habían llegado a ser los ídolos de ella. Qué problema tan tremendo, hermanos. Dice: está unida a los ídolos que ha escogido, y debido a que disfruta de prosperidad temporal y del favor del mundo impío, se cree rica para con Dios. Esto resultará ser ¿qué? Un engaño fatal. ¿Para cuántos? Para muchos. Su carácter divino y fuerza espiritual se han apartado de ella. ¿Tenemos nosotros fuerza espiritual? A esta iglesia le aconsejo que atienda la amonestación del Salvador. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, y si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Un hermano predicó un mensaje de arrepentimiento en el Congreso. Me da mucha risa ver, hermanos, los seres humanos como somos, hermanos. Más de la mitad salió diciendo que el mensaje era pentecostal. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué queremos escuchar nosotros? ¿Acaso no necesitamos arrepentirnos en polvo y en ceniza, hermanos? Díganme ustedes si nosotros no necesitamos arrepentimiento. ¿Necesitamos o no necesitamos arrepentimiento? Entonces, ¿cómo que el Señor manda un mensaje de arrepentimiento y vamos a decir que es un mensaje pentecostal? Con razón el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea que compre colirio para que vea. Porque de verdad que es un estado de ceguedad muy terrible. Fíjense cómo sigue diciendo esto ahora. Los ídolos alejan la presencia ¿de quién? Del Eterno. ¿Queremos que nuestro Dios more en nuestro medio? ¿Queremos? ¿Queremos que Dios more en nuestro corazón y en nuestra mente? Gloria a Dios, porque todavía hay el deseo. El primer trabajo de un restaurador es acabar ¿con quién? ¿Con quiénes? Con los ídolos. Si queremos que Dios vuelva y esté en medio de nosotros, si queremos que Dios vuelva y esté dentro de nosotros, si queremos que Dios vuelva
y una nuestras familias, y nuestras familias lleguen a ser ese testimonio vivo de que Cristo mora en medio de ellas, pues entonces tenemos que levantarnos y tumbar los ídolos. Fíjense que la palabra de Dios nos muestra varios ejemplos con respecto a esto. Vamos a citar el siguiente. En el libro de Jueces, que es un libro tremendo y precioso, hermanos, en el capítulo número 6 cuenta el relato de un gran hombre, un hombre consagrado, un hombre de verdad. Y vamos a leer desde el versículo número 1 y dice, ¿lo tienen? Amén. Jueces capítulo 6, versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y Jehová qué? ¿Qué hizo Jehová? Los entregó en las manos de ¿quién? De Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. Ahora fíjense qué interesante esto, hermanos. El pueblo de Israel era azotado por otras tribus. Vivían en una constante pugna, en una constante guerra. Y cada vez que sus enemigos incursionaban, ¿qué pasaba? ¿Tenían qué? Tenían éxito en su incursión. Entonces el pueblo de Israel se veía empobrecido, se veía ¿qué? Por debajeado, se veía asolado. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Estamos nosotros en una guerra, sí o no? ¿Estamos nosotros en una batalla constante, sí o no? ¿Y qué necesitamos, hermanos? La vitalidad del Salvador. Necesitamos la vitalidad de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder vencer. Porque de lo contrario nuestros enemigos vendrán y nos asolarán. Ese era el estado del pueblo de Israel. Dice el versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban allí qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. E Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros ahorita, hermano? El sello del Dios vivo solo será puesto sobre ¿quiénes? Los que gimen y ¿qué? Y claman. En este tiempo, hermanos, como lo decíamos ayer, es tiempo de estar constantemente clamando a Jehová, clamando a Jehová, clamando a Jehová. Versículo 7, y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. A nosotros el Señor nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre, ¿sí o no? Gloria a su nombre. Nos ha sacado de Egipto. Yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligían, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a quiénes, a los dioses de los amorreos, a los cuales eché de delante de quiénes, de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofrá, el cual era de Joás, Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo su hijo Gedeón? ¿Qué estaba haciendo su hijo Gedeón? Sacudiendo el trigo.
Fíjense ustedes, en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: Jehová es contigo, varón esforzado. Jehová es contigo, mujer esforzada. Ese es el mensaje que el Señor está mandando a cada uno de sus siervos en este tiempo. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano ¿de quién? De los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo seré contigo, y herirás a los madianitas como ¿qué? Como a un solo hombre. Allí encontramos pues que en medio de la idolatría que había en Israel, y en medio del asolamiento que estaba sufriendo Israel por la incursión de las tribus de afuera, por la incursión de los madianitas y de los orientales, pues el Señor levanta un hombre. Y ese hombre se llama ¿quién? Gedeón, tremendo valiente del Señor. Ahora vamos al versículo número 25. Fíjense que luego que el Señor llama a Gedeón para esta misión, ahora le habla más directo aún. Y le dice: y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un becerro del hato de tu padre y otro toro de 7 años. ¿Y qué cosa? Derriba el altar ¿de quién? Oh, hermanos, ahora aparece este personaje. Toma un becerro y un toro y derriba el altar de Baal. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, mi hermano: toma un becerro, ve con la fuerza de Jehová y derriba el altar de Baal. Y ayer estudiamos en qué consistía el culto a Baal. ¿Sí o no? La imagen del celo que hacía celar. Y hoy el Señor está llamando a su pueblo, ¿para qué? Para que derribe el altar de Baal que tu padre tiene, dice. Y corta también la imagen ¿de quién? La imagen de Acera que está junto a él. Y edifica ¿qué cosa? Altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta roca, en el lugar ordenado. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña de la imagen de Acera que habrás ¿qué? Cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los otros hombres de la ciudad, ¿lo hizo cuándo? Lo hizo de noche. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ¿qué? Donde debe estar, hermanos, en el piso, derribado, y cortado la imagen de Acera que estaba junto a él, y sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. El Señor quiere que en medio de la idolatría entre el pueblo de Israel hoy se levante Gedeón. Ahora, ¿tenemos ídolos nosotros hoy? ¿Hay ídolos en medio de la casa de Israel hoy?
¿Para que se levante Gedeón? Como no podía traerlos todos, hermanos, porque si hacemos la lista quizás no terminamos, pues traje solamente algunos, para que nos demos cuenta de cuántos ídolos hay. Templo contaminado con los ídolos. Fíjense uno. Oh, en mi país tienen carita verde. En este país pues hay carita de varios colores. Y hay muchas personas hoy que yo las conozco de la iglesia misma, hermanos. Locos por sus títulos y locos por sus ganancias mundanales. Y se paran en el púlpito a decir, para la honra y la gloria de Dios. Qué tremenda falacia, hermanos. El dinero, hermanos, se ha convertido en un Dios para muchas personas. Yo le decía a la hermana ahora que la sierva del Señor dice que nosotros no deberíamos dormir el sábado por la tarde. Y la mayoría de los adventistas que yo conozco son expertos roncando los sábados por la tarde. Y llegan el sábado a la sociedad de jóvenes con los ojos hinchados de dormir. Ni siquiera les da vergüenza, hermanos. La sierva del Señor dice que deshonramos a Dios cuando dormimos tantas horas en sábado. Y pregunta ella, ¿y por qué no se duerme entre semana? Ah, porque tenemos que trabajar, ¿cierto? Porque necesitamos ¿qué? Dinero. Este es un Dios que está llevándose y acabando con la espiritualidad de los jóvenes, hermanos. Y tristemente les digo una cosa, hermano, y se las digo muy en serio. O el remanente despierta la verdadera educación, o todos nuestros jóvenes se van a perder. Porque esto no es la educación que Dios dejó. Déjenme hacerles una pregunta sencillísima, mire. ¿Quién es el director de educación de aquí de México? ¿Quién dirige la educación aquí? ¿Cómo se llama? En el país. Sí, ¿quién es el director? Emilio Chaufet. ¿Y ese hombre quién es? En mi país, bueno, en mi país no, donde vivo, la ministra de Educación es masona. ¿Ah? Chaufet aquí es masón. ¿Qué tipo de educación están recibiendo nuestros hijos, hermanos? Prácticamente están siendo educados por Satanás, hermano. ¿Sí o no? ¿Quién? Diga, déjeme hacer una pregunta. El Señor nos muestra a nosotros que el libro de texto que Él tiene, ¿cuál es? La naturaleza y la Biblia. ¿Qué libro utilizan nuestros hijos para aprender en sus escuelas? ¿La Biblia? ¿Quién desarrolla ese libro que ellos están utilizando para aprender? ¿Se han preguntado alguna vez eso, hermanos? Por eso nuestros jóvenes están como están. Y nosotros no despertamos a la reforma educativa, hermanos. Es parte de la reforma que Dios quiere que haya entre su pueblo. Hermanos, ha sido un Dios que ha llevado a muchos a la perdición. Fíjense en el que sigue. Oh, ¿a quién no le gusta una casa bonita? Y no es por criticar, hermanos, pero yo no había visto casas más bonitas aquí en México que las de los dirigentes de los adventistas aquí. Increíble, me quedé pasmado, hermano. Mientras que en 2 casas o 3 casas la gente vive con latas. Bueno, le dicen latas en mi país, no sé cómo le dicen aquí. Láminas oxidadas, ya, esas son sus casas. Estos hombres viven en medio de opulencia y riqueza, ¡qué terrible! Como el pueblo de Dios, supuesto pueblo de Dios, se ha desviado de esa manera. ¿Hay ídolos en la casa de Israel? ¿Tiene que levantarse Gedeón? Oh, ya lo creo que sí, hermano. Fíjense en este. ¿Hay ídolos en la casa de Israel? Oiga, yo conozco personas, hermanos, y ustedes perdonen que yo cite esto, pero tengo que decírselo, que
que no dejan que los hermanos se suban tantos al carro porque le bajan los amortiguadores al carro. Y son del pueblo de Dios, ¡wow! Nosotros nos llegó un material, un contenedor de material, de periódicos. La única parte donde podíamos guardarlo era como a 1 hora y media de donde vivimos. Así que para poder ir a traerlo, pues toca hacer el viaje hasta allá, ¿no? Hermano, yo cuando voy, yo me traigo mi carro ladeado de material. Porque ¿qué me interesa a mí un carro si necesitamos de proclamar el reino de los cielos? ¿Qué nos puede interesar un carro, hermano? Que hoy es nuevo y en 2 años ya no sirve para nada. Sin embargo, hay personas, hermano, que salen de la iglesia y sus hermanos van a pie y pasan derecho. ¿Ha ídolos contaminando el templo? Los sacerdotes hoy, o pastores hoy, buscan desesperadamente estos ídolos. Esa es su meta. Están locos por posesiones terrenales, están locos por títulos terrenales, pero no les importa el rebaño. Vamos a Levítico 26 y vamos a ver el versículo número 1, perdón. Levítico 26, versículo número 1 y versículo número 2. Fíjense en lo que el Señor dice. No harás para vosotros, ¿qué cosa? Ídolos. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, tu Dios. Guardad mis sábados y tened reverencia. ¿En dónde? En mi santuario. El Señor está diciéndonos que tengamos en reverencia su santuario. Sé pues celoso, sé pues celoso. No permitas que esos ídolos, ¿qué cosa? Se entronicen en tu corazón. Eso es lo que el Señor está diciéndonos. Yo, Jehová. Centrémonos acá, hermanos. La obra de la santificación comienza ¿en dónde? En el corazón. Allí comienza todo. Y debemos relacionarnos de tal forma con Dios que Jesús pueda poner su molde divino sobre nosotros. Debemos, ¿qué? Vaciarnos del yo a fin de dar lugar ¿a quién? A Jesús. Pero son muchos los que tienen su corazón tan lleno de ¿qué? De ídolos, que no tienen lugar para el Redentor del mundo. El mundo mantiene en cautiverio el corazón de los hombres. Enfocan sus pensamientos y afectos ¿en dónde? En sus negocios, en su posesión, ¿en dónde? En su familia. Se aferran de sus opiniones y modos de proceder y los acarician ¿como a qué? Como a ídolos en el alma. Debemos vaciarnos del yo, pero no es todo lo que se requiere. Pues cuando hayamos renunciado a nuestros ídolos, el vacío ¿qué? Debe ser llenado. Esto está en la matutina a fin de conocerle del martes 8 de junio. ¿Hay ídolos entre el pueblo de Dios? Entonces Gedeón tiene que levantarse. Qué precioso esto, ¿verdad? Su santa ley obedezco por fe. Amén. Oh, hermanos, qué triste tener que decirles esto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que ¿qué cosa? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué?
de servidumbre. No tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Éxodo 21 al 3. Hermanos, yo no he terminado todavía, pero le digo que estoy tan conmovido que no sé si terminar. Yo les propongo que cada uno nos analicemos en nuestro corazón. Y si tenemos ídolos en nuestros corazones, que seguramente los hay, pues empecemos a rogarle al Señor que los quite, hermanos. Porque si no, estamos quebrantando los mandamientos de Dios y solamente cantamos de boca. De boca. El Señor quiere levantar un pueblo que sea capaz de dejarlo todo por el Maestro, hermano. ¿Usted sabe lo que es todo? Dice que los discípulos, cuando el Señor los llamó, dice el relato, y dejándolo todo. ¿Cuánto es todo? Le siguieron. Y nosotros hoy, hermanos, hasta una chicha le dicen en mi país. No sé aquí cómo le dicen, un jugo lo ponemos delante del Señor. Hasta un pedazo de pollo lo ponemos delante del Señor. No, es que a mí me gusta. Es que sabe rico. Guardamos los mandamientos, hermanos. Cuidado, hermanos, porque aquí no hay barrera de distinción. Aquí no vale católico, aquí no vale pentecostés, aquí no vale adventista nominal, ni tampoco vale de grupo. Ni tampoco vale de la vara del pastor, ni vale de ninguna denominación. O nosotros guardamos los mandamientos de Dios, o no hay nada. Fue el gozo anticipado de un universo redimido y santo lo que indujo a Cristo a realizar este gran sacrificio. ¿Somos seguidores de Dios como hijos amados o somos siervos del príncipe de las tinieblas? ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Puede ser que no se vea ningún altar. Puede ser, dice el Espíritu Santo, y que el ojo sea incapaz de observar una imagen, y sin embargo estemos practicando la idolatría. Es igualmente fácil hacer un ídolo de ideas o objetos acariciados como fabricar dioses de madera o de piedra. Es igualmente fácil. Miles de personas tienen un concepto falso acerca de Dios y sus atributos. Están sirviendo a un Dios falso tan ciertamente como lo hacían ¿quiénes? Los servidores de Baal. Estamos nosotros adorando al Dios verdadero tal como se lo revela en su palabra, en Cristo y en la naturaleza, o más bien adoramos un ídolo filosófico venerado en su lugar. Dios es un Dios de verdad. Amén. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Él es un Dios de amor, de piedad y tierna compasión. Así es como lo representa su Hijo, nuestro Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Sí, así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter estamos tratando de asimilar. Entonces estamos adorando al Dios verdadero. Exaltada Jesús, de mayo 9. Vamos a ver este relato, hermanos. Es la palabra de Dios. Y les cuento que esto a mí, hermanos, me hiela la sangre. Vamos al libro de Segunda de Reyes y vamos a estudiar el capítulo número 17. Vamos a leer desde el versículo número 20. ¿Ok? 17, versículo número 20. Fíjense lo que estaba pasando aquí, hermanos. Y ustedes me van a decir si no es lo que está pasando hoy. ¿Lo tienen? Amén. Segunda de Reyes 17, 20. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando en Jueces? ¿Estaba pasando qué? Lo mismo. Versículo 21. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat,
y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer ¿qué? Gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse ¿qué? De ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra, ¿a dónde? A Siria. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, dice la palabra. Versículo 24. Y el rey de Asiria trajo gente ¿de dónde? De Babilonia. ¿De dónde? De Cuta. ¿De dónde más? De Iva, de Hamat, de Sefarbaín. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Y los puso ¿en dónde? En las ciudades de Samaria, en lugar de ¿quiénes? De los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos ¿qué? Leones que mataron a muchos de ellos. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones ¿qué? En medio de ellos. Y he aquí los matan, porque no conocen la costumbre de ¿quién? Del Dios de aquella tierra. Entonces el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan ¿y qué? Y habiten allí, y les enseñen las costumbres del Dios de su país. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, a mí me gusta leerla toda, porque así nos damos el contexto exacto de lo que estaba sucediendo, ¿ok? Podríamos leer 2 o 3 pasajes para hacerlo más corto, pero es mejor que tengamos un claro panorama de lo que estaba sucediendo. ¿Les parece? Amén. Ok. Fíjese lo que dice el 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria y habitó ¿en dónde? En Betel. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación, ¿qué hizo? Mas cada nación se hizo ¿qué? Sus dioses. Y los pusieron en las casas de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad, ¿donde qué? Donde habitaba. Los de Babilonia se hicieron ¿a quién? A Sucot-Benot. Los de Cuta se hicieron ¿a quién? A Nergal. Los de Hamat se hicieron ¿a quién? A Sima. Los heveos se hicieron a Nishaps y a Tartac. Los de Sefarbaín quemaban ¿qué? Sus hijos al fuego como ofrenda a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. Qué terrible situación, hermanos. Pero lo que más me pone a temblar y lo que más me pone a pensar es lo que dice el versículo 32. Fíjense qué tremendo. Y temían a Jehová. Y temían a Jehová. E hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los lugares altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos ¿de qué? De los lugares altos. Versículo 33. Y temían a Jehová. ¿Y qué cosa? Y honraban a sus dioses. ¿No es acaso la misma situación del pueblo de Israel hoy? Y el Señor en el capítulo 8 de Ezequiel está diciendo que esta terrible idolatría tenía un solo fin. ¿Cuál era el fin? Alejarlo de su santuario. Por eso es que la iglesia hoy está en este estado, hermanos.
Porque temen a Jehová según ellos y también tienen ídolos. Adoran a Jehová según ellos y también tienen ídolos. Pero el Señor claramente en su palabra dice que el que no es con Él, contra Él es. Versículo 33. Y temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de la gente de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como entonces, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les ofreceréis sacrificios, mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y con brazo extendido, a este ¿qué? Temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis ¿a quién? A dioses ajenos. Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente ¿qué? Sirvieron a sus ídolos. Así sus hijos, así sus nietos, según lo que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y ustedes perdonen que yo les voy a decir lo siguiente, pero tengo que ser muy sincero, hermano. Yo me voy congelado de ver los niños de México. Sinceramente se los tengo que decir. Son desobedientes. Si les pegan, pegan. Son groseros. Y supuestamente son los hijos del remanente. Solo lo digo para que lo examinemos, hermano. Miren lo que aquí está diciendo. Así temieron a Jehová aquella gente. Juntamente sirvieron sus ídolos y también sus hijos y también sus nietos. Según lo que hicieron sus padres, así lo hacen hasta hoy. Fíjense en el capítulo 18 y el versículo 1. Y aconteció que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar ¿quién? Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. 25 años tenía él cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén ¿cuántos años? 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Oh, hermanos, qué tremendo este varón de Dios. Versículo 3. Hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó por nombre ¿qué? Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los pueblos de Judá. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quería que iba, ¿qué? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Tiene que levantarse Ezequías en este tiempo, hermanos. El Señor te está llamando hoy para que tú seas un Gedeón y un Ezequías. A cada uno de nosotros el Señor está hoy extendiendo su llamado. Yo te invito, hijo mío, para que tú seas ¿quién? Ezequías. Y vamos terminando de la siguiente manera. Había llegado el momento en que los adoradores debían regresar a sus hogares. Levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo.
y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Dios había aceptado a aquellos que con corazón contrito habían confesado su pecado y con propósito resuelto habían procurado su perdón y ayuda. Quedaba todavía por hacer una obra importante. Hoy, hermanos, el remanente que el Señor está levantando tiene una obra importante por hacer. Y escuchen cuál es la obra. Quedaba todavía una obra importante por hacer, en la cual debían tomar parte activa los que volvían a sus hogares. Una obra cuyo cumplimiento daría evidencia de la reforma realizada. El relato dice: todos los de Israel que se habían hallado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo. ¿Cuánto? Todo debe ser sacado, hermanos. Todo debe ser deshecho. Todos esos ídolos tienen que salir de nuestras casas. Todos esos ídolos tienen que salir de nuestras mentes y de nuestros corazones para poder que nuestro Dios habite allí. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. ¿Cuándo volvieron a su posesión? Cuando ya habían terminado, ¿qué cosa? Su misión. Hoy el Señor necesita que se levante Ezequías. Hoy el Señor te llama para que tú seas Ezequías. Hoy el Señor está extendiendo su invitación para que tú seas Ezequías. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Estás tú dispuesto a quebrantar esos ídolos de tu corazón, hermano? ¿Estás tú dispuesto por la gracia del Señor y por su fuerza a pedirle de rodillas que te ayude para vencer esos ídolos que se han ido levantando en nuestra mente? Llámese casa, llámese carro, llámese familia, llámese televisión, aún, hermanos, llámese iglesia. ¿Ustedes saben que la iglesia se ha convertido en uno de los ídolos de muchos hoy? Y la gente, ¿cómo pelea por el nombre de una iglesia? Pero si Jehová no se llama iglesia, hermano. Nuestro Dios no habita en iglesias. Dice el apóstol Pablo: el Dios a quien nosotros adoramos es un Dios vivo y quiere habitar en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Estás tú dispuesto a decirle en esta noche: Señor, yo quiero que habites en mi mente y en mi corazón? Si ese es tu deseo y oración, yo te invito a que te pongas de pie, hermano. Pero siéntelo sinceramente, hermano. Escudriña tu corazón sinceramente. No lo hagas por emoción, hermano. Hazlo porque realmente sientes el deseo de servir a Jehová como Él quiere ser servido. Yo te invito para que te pongas en pie en esta hora, si es tu deseo y oración. Yo le he dicho a mi Señor: Señor, quebranta mi corazón, si es tu voluntad. Y ayúdame a identificar, dame ese colirio para identificar esos dioses que tú no quieres que estén allí. Y juntos, hermanos, el poquito de fuerza que yo tengo con la potencia que tiene nuestro Señor, van a hacer en nosotros la obra que Él quiere que hagamos. Yo quiero invitar a mi amiga Bani para que venga acá adelante. Hoy tuve la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad preciosa de ir a visitar la casa de esta amada hermanita. Y ella ha manifestado en su corazón el deseo ferviente de entregar su vida a Cristo Jesús. En su juventud, en su etapa tierna, ella dijo: yo quiero entregar mi vida a mi Salvador. Y pues qué más precioso, hermanos, que en esta etapa, en este momento de su vida, donde está en la flor de su juventud, ¿verdad? Así que estamos muy contentos. Y nos gustaría que no solamente fuese ella, quisiésemos invitar a alguna persona
que no haya sido bautizada y que quiera por la gracia del Señor Jesús entregar su vida a Él. Teniendo en cuenta tan poco tiempo que queda, hermano, sabiendo y conociendo que cada día el tiempo se va cerrando más. No sabemos si mañana exista, hermano. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y Cristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Hay alguien más que quisiera en este momento aceptar el llamado de Cristo Jesús y abrir la puerta de su corazón? ¿Hay alguien más que quisiera sellar este pacto con el Señor Jesucristo? ¿Hay alguien más? Si no hay nadie más que quiera bautizarse, yo sé que tú, mi amada, tienes el deseo, tal vez en algún tiempo futuro, tomar esta decisión por el Señor. Yo quisiera invitarte para que pase, yo quiero orar por ti. Ven, no tengas temor. Si alguien más hay aquí que no ha sido bautizado y quiere que oremos especialmente por él en este momento, pues yo quiero invitarle para que pase acá, para que la oración sea especialmente por él o por ella. Venga, venga, mi amado, no tenga temor, que el Señor Jesucristo quiere hoy salvarle. ¿Hay alguien más que quisiera que oráramos por él? Ok, si no hay nadie más, entonces yo quiero invitarle para que nos pongamos de rodillas y tengamos una oración. Venga, hermana, venga, no tenga temor, venga. El Señor dice que el que a mí viene no le echo fuera. Hágase acá con nosotros, venga, deleitémonos juntos, hermana, como hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenida, el Señor la bendiga. ¿Hay alguien más? No tengan temor, hermano, vengan, que vamos a tener una oración por ustedes. Venga, mi amada, venga, venga. Venga para que oremos por usted especialmente en este momento. Una de las armas, escuchen lo que le voy a decir, una de las armas que más le resulta al maligno es el miedo, el temor. El pueblo de Dios no debe tener miedo, hermanos, porque Satanás sabe muy bien que una persona con miedo es fácil presa de él. Así que no tengan miedo, vengan, venga si va a venir, hermana, que ya nos vamos a postrar. Ok, si no hay nadie más, entonces vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Venga, hermana, venga. No tenga miedo, que el Señor Jesús está esperando por usted. Venga, que vamos a orar por ustedes. Vamos a ponernos de rodillas, hermanos, en reverencia, y vamos a tener una preciosa oración. Amantísimo y tierno Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Santo, santo, santo. Bendito eres, oh Señor, por siempre. Gloria a ti, mi Rey y Dios. Gracias por este día que nos permites tener. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por tu amor y tu benevolencia, Señor. Gracias porque hasta este momento extiendes, Padre, tu misericordia y aún nos das la oportunidad de venir a ti. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Oh Padre Santo, en este momento tan especial, tú has visto a las personas ponerse de pie, Señor, y decir, yo quiero ser Gedeón, yo quiero ser Ezequías. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú tengas en cuenta, Señor, la lucha que tiene cada uno en su corazón. Y que conforme a tus misericordias, Padre, tú derrames tu espíritu en cada uno de ellos y les fortalezcas, Señor, para vencer a cada uno en los puntos en los cuales tiene que vencer. Señor, hay ídolos en nuestros corazones, Padre. Tenemos defectos, Señor. Hay cosas en este mundo que nos llaman la atención, Padre Santo. Pero en esta noche queremos decirte en el nombre de Jesucristo que queremos fijar nuestros ojos en ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Y en ti, Señor, hay palabras de vida eterna. Señor, queremos poner nuestra vista solo en ti, Señor. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos esos dioses ajenos, Señor, que a veces ponemos delante de ti. Llámese como se llame, Señor. Quita esos dioses de delante de nosotros, Señor. Y ayúdanos para que delante de nosotros solamente estés tú, el único Dios verdadero. Oh Padre Santo, también en este momento, Señor, te ruego que tú bendigas estas almas que han pasado aquí adelante. Cada uno de ellos tiene su lucha, Señor.
Cada uno de ellos tiene su adversidad. Tú la conoces, Padre, mas yo no. Pero te rogamos, Señor, como una congregación unida, unidos en espíritu y en verdad, que tú los bendigas a ellos que han tenido la valentía de pasar al frente. Yo no sé, Señor, si estén bautizados o no, tú lo sabes. Pero te ruego humildemente, Señor, que tú les ayudes en su lucha para continuar. Y que si es tu santa voluntad, Padre, cuando tú vengas en gloria y majestad, podamos juntos, unánimes, darte la bienvenida, Señor. Bendígalos a cada uno de ellos, Señor, y a sus hijos. Despiértele, Señor, a la necesidad que tenemos de consagrarnos en este tiempo tan sublime. Y especialmente, Señor, te ruego por Vani. Esta niña, Señor, que en la etapa de su juventud, en la flor de su juventud, ha decidido entregar su vida a ti. Bendígala, Señor, confirme, Señor, este pacto. Y que pronto ella pueda descender a las aguas bautismales como símbolo de que tú eres su Dios y su Rey. Oh Señor, despídenos de este lugar con tu bendición. Y ayúdanos, Señor, para gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en medio de tu pueblo. Señor, tráenos la próxima noche, si es tu voluntad, para que juntos podamos aprender un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo rogamos humildemente. Amén y amén.